noticias y como habíamos venido anunciando desde el inicio del programa, está con nosotros aquí en la cabina de RPP el señor Carlos Añaños Gerí, empresario de larga data, un empresario exitoso sin duda, con una empresa que con un conglomerado comercial que tiene presencia ahora en 23 países, ayacuchano de nacimiento. Nos está contando aquí un poquito en la pausa la historia de un matrimonio, el de sus padres, de 70 años. Impresionante. Y ya el nombre de Carlos Añaños ha venido sonando desde las últimas elecciones como quien podría ser uno de los nuevos rostros en la arena política. Él fue miembro de Avanza País, ha renunciado el año pasado a ese partido y acaba de anunciar a través de su cuenta en X que se inscribe en el partido de Perú Moderno, con lo cual nos mantiene todavía en la expectativa de qué significa realmente o qué hay detrás de esa inscripción en el partido Perú Moderno. Si hay una candidatura, por ejemplo, o solo una participación o una militancia partidaria para compartir su experiencia como empresario exitoso. Buenos días. Buenos días, Mávila. Qué alegría estar aquí contigo. Fernando, muchas gracias por acogerme. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, pero vamos a la noticia. La inscripción, ¿por qué se decide por Perú Moderno en principio? Primero porque nos une dos mundos, el Imperio Huari y el Imperio Inca. Con orgullo te puedo decir que soy ayacuchano y el señor Wilson Aragón también es cusqueño. Y dije, qué lindo que dos emprendedores que solo quieren a su país y quieren trabajar desde la absoluta incondicionalidad, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no invitamos a las personas que quieren al Perú para que juntos aportemos con un granito de arena para construir un Perú moderno? Pero, ¿qué significa aporte o el granito de arena? ¿Cómo lo traducimos en la práctica? Traduzco, como hemos puesto en nuestro comunicado, queremos hacer un centro de pensamientos para que hablemos, por ejemplo, de trabajo, hablemos de innovación y hablemos de gestión. Y ojalá pongamos en agenda temas relevantes, ya que hoy estamos viviendo una situación ¿No lo pudo complicada. hacer con Hernando de Soto en Avanza País? A mí me invitó Hernando de Soto, el cual estoy agradecido, pero Hernando de Soto también dejó Avanza País y como ya yo estaba solo, tuve que tomar la decisión de alejarme y ahora estoy contento pues, con mi militancia en Perú Moderno. Señora Añaños, usted ha destacado en el comunicado al que he hecho referencia, pero también en otras declaraciones, que quiere poner su experiencia como empresario exitoso y su conocimiento del país, porque efectivamente, como usted dice, tiene hondas raíces ayacuchanas. Y todo esto está dirigido a una tesis que es el único que le ha formulado, creo, que podemos crecer al 6 o 7% al año para salir de la pobreza, que es una cifra vergonzosa y que usted naturalmente rechaza. Denos pistas, por favor, sobre qué es lo que debemos hacer, porque usted seguramente será candidato para el año 26, pero de aquí a allá son 2 años. Hoy no soy candidato, bueno, hoy soy un militante. Será probablemente. Resulta difícil que ha entrado para ser un militante de base. Tiene un peso político en el partido considerable, pero el punto es esto. ¿Qué recomienda usted para los años que vienen antes de las elecciones, de manera que nuestro país pueda efectivamente, como lo desea usted, crecer al 6 o 7% al año? Yo hago una pregunta, Fernando, y me gustaría tu reflexión. ¿Cuál es la visión del Perú? Las personas que nos oyen y que te están viendo, ¿sabrán cuál es la visión del país? La pregunta se la hacemos a usted. Justamente era una de las preguntas que tenía anotada, porque usted lo dice en un discurso cuando recibe un reconocimiento, el reconocimiento del premio IPAE 2023. Usted dice, la gran pregunta es que no hay una visión de país hoy. ¿Cuál es su visión de país o cuál es la visión de país de Perú Moderno? Yo vengo del mundo empresarial, yo soy un gestor, soy un emprendedor que ha trabajado mucho y ha recorrido el mundo. Para mí, si no hay una visión de país, no podemos plantear un crecimiento al 6 o al 7 o al 8. Yo cuando hago esta pregunta en Ayacucho, para mí la visión tiene que estar centrada en 5 puntos fundamentales. Por ejemplo, con orgullo, Mávila, nosotros somos el Perú, el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo. Somos el 4º país más biodiverso del mundo. Somos el 8º país con mayor cantidad de reserva de agua dulce en el mundo. Viendo la geopolítica mundial, ¿por qué no plantear una gran visión de ser
el el pulmón de alimentación del mundo. ¿Por qué no podemos ser el pulmón de alimentación del mundo hoy Señora Yáñez, que hay pero tantas todos necesidades? reconocemos la riqueza de nuestro país. El problema es gestionarlo. Y hay quienes dicen el Perú es difícil, prácticamente imposible de gobernar. Eso me decían cuando yo ¿Cómo usted emprendí mi desmentiría negocio. eso? Me decían, estás loco, ¿tú cómo vas a competir con las empresas grandes? ¿Cómo vas a competir con los rojos, amarillos, azules? No se puede. Pues yo te digo, Mávila, que sí se puede. Se puede, pero hay que plantear un camino, un destino, una ruta. Solo así vamos Antes a de poder ir a la lograr nuestros pausa, objetivos. ¿podría resumir rápidamente cuál es el ideario para entenderlo? Esto es un partido de centro, centro-derecha, derecha, más centro-izquierda. Yo soy fruto de la libertad. Yo lo he perdido 2 veces todo en mi vida, Mávila. Primero, en la época del terrorismo, que mi madre literalmente me puso encima de un camión para salvar mi vida. Y la segunda vez que yo viví en Venezuela, tenía una empresa que en el año 2002 ya facturábamos 100 millones de dólares. Hoy vale 0. Te está hablando el que ya lo ha perdido 2 veces. Pero creo que el eso camino... todavía no responde a la pregunta sobre el ideario del partido. El ideario es un partido que piensa en el modelo social de mercado, en un modelo que nos permita, que cobije, que ayude, que convoque, que se preocupe en los micro, pequeños, medianos empresarios. Y podemos luego seguir hablando después de la pausa, quién plantea un desarrollo de ese sector tan importante. Yo estuve hace 15 días hablando con los representantes, por ejemplo, de Gamarra. No sabes lo que están sufriendo, nadie los ve, a nadie le interesa, porque no hemos entendido, Mávila, que 9 de cada 10 empleos lo genera la empresa privada. ¿Qué quiero decir? Si hay empresa, hay Estado. Y el único camino para salir adelante es mostrar un concepto de confianza. Si hay confianza, hay inversión. Si hay inversión, hay empresa. Si hay empresa, hay empleo. Si hay empleo, hay salario. Si hay salario, hay consumo. Y del consumo, cerca del 65% entre el IGB y el selectivo al consumo es parte de nuestros recursos. Entonces el camino es cómo activamos los motores productivos del país para lograr una prosperidad para todos. Señor Añaños, estamos por supuesto conectados con todas las antenas regionales de RPP en todo el país. Hay mucho interés en lo que usted diga. Me parece que sobre todo porque desde el Mariscal Cáceres no hemos vuelto a tener un presidente ayacuchano. Eso significa nacer en el centro de nuestro país, una región muy sufrida, como usted lo ha recordado, en los años 80 y 90, pero que ha sacado lecciones de ese sufrimiento. Y quisiéramos por eso que nos diga cómo ve que debe mejorar la relación entre el gobierno central y las regiones en nuestro país. Yo le ruego que nos conteste a esa pregunta después de una pausa que debemos hacer y lo vamos a escuchar con mucho interés en su visión de la articulación de las regiones de nuestro país. Primero vamos a la pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:46. Estamos conversando con el empresario Añaños, quien ha anunciado su ingreso a un partido político, que nos ha dicho un partido de centro, partido moderno. El señor Carlos Añaños ya fue miembro de otro partido, Avanza País, reclutado en su momento para las elecciones del 21 por Hernando de Soto, pero salió de ese partido después de que el propio Hernando de Soto renunciara a él. Y antes de la pausa quedó planteada la pregunta, ¿cómo ve él la relación entre las regiones y el gobierno central en nuestro país al cabo de 20 años de supuesta descentralización? ¿Qué pasa específicamente con Ayacucho, que carece tanto de infraestructuras, sobre todo viales, que la comuniquen hacia la selva y que faciliten el acceso a la costa de su producción? Gracias, Fernando, por tu pregunta. Eso me lleva a una reflexión muy profunda. Hace días recibí a un grupo de personas que yo le llamo los invisibles. ¿Sabes quiénes son los invisibles en el Perú? No. Te voy a contar. En el Perú hay 2.959 centros poblados, donde viven entre 1.000 y 5.000 personas. Un alcalde de un centro poblado maneja entre 1.000 y 5.000 personas, pero por un promedio de 3.000 hablas entre 6 y 8 millones de personas, porque ni siquiera hay estadísticas claras en eso. Pero vamos a hablar de un centro poblado que tiene 3.000 personas. Te pregunto, y pregunto a muchos, Fernando, ¿sabes cuál es su presupuesto al mes para un pueblo de 3.000 personas?
Ni oso imaginarlo porque me temo lo peor. 1.475 soles. Yo pregunto, ¿qué se puede hacer con 1.475 soles para 3.000 personas? Hay que generar riqueza, sin duda. Hay un problema de brechas en nuestro país, sin duda. Y usted tiene razón. Es decir, su experiencia empresarial nadie la discute. Pero otra cosa es la arena política. Estaba leyendo las propuestas de Perú Moderno, por ejemplo, que en efecto se ubica políticamente como un partido de centro liberal, por lo que usted nos acaba de decir. Ahora, antes de que le diga yo cuáles son los objetivos escritos aquí de Perú Moderno, dígame usted, ¿liberal parecido a qué? ¿Liberal como se declara el presidente argentino, por ejemplo? Yo diría, Mávila, ningún extremo. No te olvides, cuando yo lancé mi negocio, mi empresa, tuve que sufrir un ataque gigantesco. Desde que me declararon el exterminio de cola real en 100 días, mayo 1998. ¿Y Milei está en el extremo? Yo tengo que analizar país por país, caso por caso. Yo creo que Milei ha planteado cosas muy buenas en Argentina. Por ejemplo, estabilizar la inflación, el cual yo felicito. Pero también él dijo que el impuesto era un robo. Y yo me pregunto, ¿con qué se pagan a los policías? ¿Con qué se pagan a los maestros? ¿Con qué se pagan a los médicos? ¿Con qué se pagan las instituciones del Estado? Entonces yo creo que se tiene que empezar a hablar de un Perú, analizando las realidades. Yo he tenido, Mávila, la suerte de recorrer decenas de miles de kilómetros, decenas, y por tierra, no por aire, aparte por aire. He recorrido el Perú y sí te digo que hay una gran oportunidad para conectar, y nosotros justamente queremos tender esos puentes para acercar los pueblos invisibles a Lima, acercar Puno a Lima, acercar Ayacucho a Lima, acercar Cusco, Arequipa a Lima. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que quiero yo aportar con un granito de arena. Le pregunto ahora, ¿está usted de acuerdo con lo que plantea Perú Moderno, que es eliminar la corrupción de raíz? Cadena perpetua para políticos corruptos. Políticos elegidos por el pueblo, pero Mávila, es una vergüenza. O sea, lo que no podemos es soportar. Yo no sé si hay alguien contento, indigna, que salga a nuestro control. Para políticos corruptos. ¿Me podría mencionar elegidos por el pueblo? Claro. ¿Me podría mencionar, por ejemplo, alguno de ellos? Yo no quiero poner nombres porque no soy hoy ni juez ni fiscal. Eso hay que dejarlo en manos de la justicia. Pero no puede ser, Mávila, que nos digan que se roban 24.000 millones al año. ¿Y por qué no hablamos de que en la zona rural viven niños con más de 50% de anemia? ¿Sabemos qué es la anemia, Mávila? Tenemos que empezar a conectar. No podemos ser tolerantes con los corruptos. Se tiene que ser firme. Tolerancia cero. No puede seguir el país así, porque el problema en Perú no es el dinero, es la corrupción. El modelo económico funciona bien. Estamos donde estamos. Somos uno de los países que podría ser la envidia de América Latina. Pero con mucha tristeza, te digo, indignación, que se roban el dinero. Señor Añaños, usted ha demostrado que su empresa era capaz de exportar a mercados nuevos, particularmente asiáticos, en donde su producción, en gaseosas particularmente, se ha vuelto en algunos casos dominante, la más importante. Yo lo he constatado en algunos países del sudeste asiático. Me llamó la atención de estos de más de 20 años. Y estamos ante una dirigencia nueva de la Sociedad Nacional de Industrias, cuyo presidente vino acá hace 2 días, el señor James, que está planteando una propuesta específica que es la creación de zonas económicas especiales para favorecer que se instalen empresas extranjeras y que en un periodo inicial no paguen impuestos. ¿Ustedes creen que hay un margen de acción vía tributaria para atraer inversiones extranjeras a nuestro país? Absolutamente, convencido. Yo sumaría a lo que dice el señor James, ¿por qué también no vemos el norte? ¿Por qué no hacemos un análisis geopolítico de nuestro país y entendemos cuál va a ser nuestro rol y qué es lo que vamos a hacer como país? ¿A quiénes y cómo los vamos a cobijar? Yo le decía, no hay... Sí. 10 segunditos, por favor. Por favor, claro. ¿Cuánto es 100% de cero? Entonces, más cero todavía. Entonces, a la pregunta, si le das incentivo a empresas que vengan a invertir, a generar trabajo digno, que hoy no existen, darles ese incentivo me parece
adecuado. Esa es una idea en la que coinciden muchísimos de los líderes políticos, incluso los ya conocidos. Y es cierto que la ciudadanía está reclamando nuevos liderazgos, nuevos rostros, refrescar la arena política, los rostros políticos, la clase política en general. Dentro de esos nuevos rostros, usted está. Es decir, se le considera, se le menciona como uno de esos nuevos rostros. Y la mayoría dice lo mismo. El Perú es riquísimo. La corrupción es tremenda. Necesitamos estrechar las brechas, acabar con las brechas, promover la inversión privada, promover el empresariado. Pero hay preguntas concretas también. Por ejemplo, el señor Antauro Humala, que es otro de los rostros que está apareciendo con fuerza, dice que es necesario buquelizar. Digo con fuerza porque él se está promoviendo, ¿no? Con mucho ímpetu, él, ¿no? Y dice, es necesario buquelizar de arriba abajo para acabar con la corrupción. ¿Qué opina usted de eso, del modelo Bukele? Yo creo que en términos de seguridad ciudadana ha sido un éxito y no le podemos quitar ese mérito al señor Bukele. Yo creo que lo que ha hecho en El Salvador es maravilloso en términos de seguridad ciudadana. Lo que estoy convencido es, Mávila, que no vamos a acoger empresas, no vamos a acoger talento, no vamos a acoger un modelo económico en medida de que nos estén vejando en las calles, que nos estén asaltando, que nos estén secuestrando. Y el Estado está de espalda a esa realidad. Correcto. Yo veo con mucha tristeza. Yo diseñaría un plan propio. Ajá. Nosotros, por ejemplo, en Ayacucho hicimos un plan basado en la Guardia Pretoriana de los Incas, que se llama el Tucuiricu. Hicimos un aplicativo. Hablamos de una transversalización de la seguridad, donde unimos Barrio Seguro, Ministerio del Interior, Defensa Civil, bomberos, los diferentes serenazgos, todos unidos con un solo objetivo. Sí, me está diciendo, ojo, me está diciendo, diseñaría un plan propio. Eso quiere decir que será usted el candidato a la presidencia de Perú Moderno. Vamos a aportar nosotros con ideas. Queremos un centro de pensamientos. Estamos invitando, no solamente mi idea, estamos invitando a muchas personas para que se unan, porque esto yo no creo que es un tema de caudillos. Yo soy demócrata. Yo creo que el Perú necesita equipos robustos trabajando. Esto no es de Carlos Añaño, esto no es de un presidente. Esto es de equipos sólidos, de profesionales competentes que quieran al país. Lo entendemos perfectamente, pero alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que ser el candidato, alguien tiene que encabezar Hoy esa he dado el primer propuesta. paso y hoy tenemos que empezar a conversar con las diferentes personas, con los diferentes profesionales, para invitarlos, para unirnos, para trabajar juntos. Vamos por el otro lado. ¿No descarta usted entonces ser el candidato? No voy a escupir al cielo. Podríamos verlo como candidato. No voy a es una escupir al posibilidad cielo. abierta. No voy a escupir al cielo, Mávila. Ok. En todo caso, muchas gracias por haber venido aquí para anunciarnos este primer paso que ha dado, como ha sugerido Mávila. Cuando hay un primer paso es que hay otros, y espero que venga a visitarnos cuando haya otros pasos que usted ha dado y cuando mantenga todas esas conversaciones con dirigentes de la sociedad y de la clase política para diseñar este plan que usted quiere proponer al Perú, inspirado en la figura inca, nos ha dicho, del Toco Irico. Muchas gracias por su presencia, Carlos Añaños, y mucho éxito en la aventura nueva. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Gracias, Mávila. Gracias, Fernando. Son las 9:01, nos vamos y despedimos al señor Carlos Añaños y nos vamos a la pausa. Al resumen de la hora, la pausa, a las 9:01, vamos a la pausa y regresamos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.